Hoy, en Radio San José, te escuchamos. Buenos días a todos. Tenemos aquí con nosotros a un miembro de la institución teresiana y antigua, PT del Colegio San José, Fátima Ramos Brieva. Es extremeña, nacida en Cáceres y maestra de alumnos con necesidades de inclusión educativa. Comenzó su vida laboral en un pequeño pueblecito de Extremadura, Santiago del Campo, y a partir de este momento siguió trabajando en centros públicos y concertados como maestra especialista en pedagogía terapéutica. Fátima ha tenido una vida entregada a los demás. Como miembro de la institución teresiana, ayudó en su labor educativa en otros países como Irlanda, India, Guinea y Guinea Ecuatorial. Cuando vuelve de Guinea Ecuatorial a España, se incorporan a nuestro colegio, formando parte del equipo educativo hasta su jubilación. Pero vamos a dejarnos ya de presentaciones y que sea ella, la protagonista, la que nos cuente su trayectoria personal y laboral a lo largo de esta vida tan intensa. Fátima, bienvenida a nuestro programa de radio. Muchas gracias, sobre todo el que me hayáis acogido y que me queráis hacer una entrevista. Por lo tanto, muchas gracias. ¿Qué te inspiró para ser maestra y dónde estudiaste? A ver, el ser maestra en principio a mí no me surgió. Yo jugaba de pequeña a ser maestra. Yo lo que quería estudiar era Bellas Artes, pero en mi época, en Cáceres, mis padres eso no lo veían. No era una profesión, no me iba a ganar los garbanzos con eso, me decían. Y entonces estuve en un momento a punto de que quien iba a elegir lo que yo iba a estudiar era mi padre. Y decidí que no. Y como tenía la posibilidad de estudiar magisterio, pues me puse a hacer los estudios. Y recuerdo el primer trimestre del primer curso de magisterio, de yo misma decirme a mí misma, ¡uf, qué bien! Me dejé guiar por mis juegos infantiles y he acertado. ¿En qué momento decidiste que querías ser teresiana y dedicar tu vida a los demás? Pues mira, yo desde bien jovencita, desde los 18 años, he tenido una pregunta constante. ¿Qué hago con mi vida? Y he sido muy buscadora. Entonces, claro, la realidad que yo vivía en Cáceres era pequeñita. Y tenía, muchas inquietudes. Yo sí he sido una buscadora del sentido a la vida, he tenido muchas necesidades de saber cosas de la religión a la que yo pertenecía, pues por el contexto, había sido bautizada en la Iglesia Católica y quería profundizar. Entonces, en esa búsqueda del sentido de la vida, de qué hago con mi vida, se presentó la institución teresiana de una manera, como yo digo, rocambolesca, en un pueblecito que yo estaba visitando a una amiga que vivía allí, su hermano, que ni siquiera vivía ella, conocía a una señora que era de la institución teresiana. Entonces, cuando se enteró que yo estudiaba magisterio en Cáceres, me dice, pues yo tengo un grupo en otro pueblo muy grande, cuando baje, paso por Cáceres y si queréis nos reunimos y tal. Y así empecé a conocer la institución teresiana. Luego me enteré que en la ciudad de Badajoz había un grupito y empecé a visitarlo. Y entonces a los 25 años de mi vida dije, bueno, ahora ya está bien, ¿no? Di el paso y quise pertenecer a la institución teresiana porque me fascinó la idea de Pedro Poveda. ¿Y qué opinaron tus padres de que formaras parte de la institución? Mis padres han sido siempre unas personas muy dialogantes. Yo reconozco y le doy gracias a Dios por eso, porque yo he podido hablar todo con mis padres y en un principio, claro, se sorprendieron porque no era lo establecido, ¿no? Lo establecido era que tuvieses novio, te casaras, te formaras una familia. Entonces me preguntaron cosas, pero también ellos, por su parte, buscaron a personas en la ciudad de Cáceres que supiesen algo de la institución teresiana para enterarse bien dónde me estaba yo metiendo. Y eso les vino muy bien porque se quedaron tranquilos. Y además, hablando yo con ellos, les dije, bueno, ¿vosotros a qué edad decidisteis casaros? Y daba la casualidad que mi madre decidió casarse con mi padre cuando tenía 25 años. Con lo cual, me vino perfecto. Mi madre cayó, sonrió y dijo, tienes razón, hija. Y ya está, lo tomaron muy bien. ¿Cuándo decides viajar a otros países? Mira, yo he tenido una vida bastante movida en el sentido de estar a la disposición de la misión de la institución teresiana y
claro, mis padres se iban haciendo mayores. Cuando murió mi padre, que fue de pronto, me tuve que acercar, yo vivía en Barcelona, y me acerqué a Extremadura para cuidar más a mi madre. Entonces, cuando ya mi madre falleció, digamos que ya de responsabilidades familiares no tenía, ¿no? Y le dije a la institución que, bueno, que donde fuese, donde fuese no, puse una condición. 2 países, dije que yo ahí no, porque no podía, uno por ideología y el otro porque estaba en continuo estado de guerra. Y nada, entonces me dijeron, pues mira, ¿qué te parece la India? A mí me fascinaba la India. Y dije que sí. Pero antes de ir a la India me hicieron pasar, y muy bien, me lo propusieron, ¿quieres irte a Irlanda una temporada y perfeccionar el inglés? Y así fue. Perfeccioné un poquito el inglés y luego ya salté a la India. Su primera parada fue Irlanda. Al ser un país europeo, ¿fue fácil adaptarse o el idioma y el clima te lo pusieron difícil al principio? Fue y es facilísimo adaptarse a Irlanda. Irlanda tiene un talante, un carácter el suyo propio, pero españoles y irlandeses combinamos muy bien. Son muy abiertos. Así como Inglaterra es distinto, por ejemplo, no se te ocurra preguntarle a una persona en el autobús, la siguiente parada, por favor, ¿me la puede decir cuál es? No te hablan. En Irlanda, no se preocupe, yo os le indico, te ayudan. O sea, es muy parecido a aquí. Entonces no me resultó nada difícil. ¿Qué hiciste ahí exactamente? No, allí fue perfeccionar el inglés, y había un colegio, bueno, hay un colegio, entonces, bueno, alguna conversación en español que daba yo allí. Pero la base era perfeccionar mi inglés, claro, que era un poco cutre. De la lluvia a Irlanda pasaste al calor de la India. Ay, sí. ¿Cuál fue tu primera impresión al bajar del avión y encontrarse con un mundo tan diferente? Mira, yo tenía un miedo cuando iba a Irlanda, que a algunas personas les parecerá tonto, pero para mí era importante. Yo el tema de los olores son muy importantes. Y entonces puedo rechazar, aunque luego haga mentalmente una reacción y diga, oye Fátima, venga, aunque esto no te resulta agradable, pa'lante, ¿no? Pero es importante en mí. Entonces mi gran miedo era bajar del avión y percibir un olor que me fuese desagradable. Cuando aterricé, que fue en Bombay, mi gran sorpresa, a pesar de todo lo que había oído decir de la India y he leído de la India, fue que el olor era para mí aceptable, con lo cual me sentí bien. Ante el calor, pues con el abanico todo el día. Sabemos que en la India la pobreza es muy visible en algunas zonas. ¿En cómo se gestiona emocionalmente ver a niños que no tienen nada pero que a la vez sonríen? Mira, es verdad eso porque se dice mucho, pero yo cuando llego a un sitio nuevo o cuando me dan una opinión de algo que yo medio conozco, lo que siempre hago en principio es enterarme, fundamentar las cosas, ¿no? Y entonces vi que la India tiene como 2 grandes realidades. Una es la de la gran urbe. Yo iba a Pune, que es una ciudad más grande que Madrid, y otra cosa es la vida rural. De la gran urbe a la vida rural en la India hay 2 siglos de diferencia. Con lo cual, ¿qué pasa? Pero aún así todo en la vida rural tienen televisión y ven lo que hay en la gran ciudad y es el atractivo para ellos y dicen, vámonos a la ciudad. ¿Qué pasa? Se topan con que es algo totalmente distinto en años, no están preparados para un trabajo y como a ellos por el clima y por cultura les es muy fácil dormir en cualquier sitio, habitar cualquier sitio, te los encuentras en la calle. Eso no quita que haya pobreza, pero hay una parte que es esta, que van a la gran ciudad y viven en la calle hasta que encuentran un lugar. Lo que pasa que en la India, como es un país nuevo, muy nuevo, ahora mismo no sabría hacer el cálculo, pero lleva pocos años de vida como país, claro, todo está todavía en ebullición de organización, ¿no?
Y bueno, las grandes mafias cogen a estas personas que llegan a la gran ciudad y te dicen, yo te doy una casa, pero les dan una chabola de una habitación, de lata, madera, como mucho, y tienes que trabajar para mí. Esa es la gran pobreza, perdón. La gran pobreza es que esta persona tiene que estar trabajando el aluminio, el cuero, lo que sea para el mafioso eternamente. ¿Fue muy difícil aprender a comunicarse allí? ¿Daba las clases en inglés o tuvo que aprender algún dialecto local? A ver, en la India son personas muy, muy inteligentes para los idiomas. Yo di clases de español en una academia, tenía unos alumnos de allí, claro está, y el curso era intensivo, duró 2 meses y sobre todo con 2 terminamos hablando en español. Son muy inteligentes para aprender distintos idiomas y luego no hay problema en entenderte, porque me dijeron, uy, no, el inglés es básico para poderte entender en la India. Bueno, entre comillas, es una mentirijilla, porque mucha gente no sabe hablar inglés, pero el lenguaje de los signos, de las señales, y te entiendes. Yo no tuve ningún problema. Es más, una de las veces, regresando de la academia de idiomas, cogí un rickshaw, son estas motos cubiertas, y le dije dónde iba, la dirección de mi casa, no sabía dónde estaba. Y me dijo que le dirigiera, todo por señas, porque tampoco conocía el inglés. Y yo dije, ay Dios mío, ilumíname, porque era muy reciente de estar allí y a ver si yo recordaba el camino de regreso. Pero bueno, le pude dirigir y sí, y llegamos. ¿Qué es lo que más echaba de menos de España cuando estaba allí, aparte de la comida de su madre? Echar de menos... No, yo es que no miro, a ver, no soy de mirar para atrás. Yo soy camaleónica. Entonces, en el sitio donde estoy me hago. Ya está. Yo comía lo de allí, que me decían mis compañeras de institución teresiana, cuando nos invitaron a una boda recién llegada y me dijeron así con la mano, no comas de eso, que está muy picante. Digo, y dejarme, yo quiero probar, estoy aquí, yo quiero probarlo de aquí. En Guinea Ecuatorial, ¿qué misión fuiste a desempeñar allí y en qué ciudad estuviste? Bueno, después de la India, que yo no volví a la India porque cambiaron las leyes de visado y entonces pusieron muy difíciles y no pude regresar en las condiciones que a nivel de institución teresiana se veía, porque en otro sitio más rural, en Jonávar, había un colegio de educación especial, que era donde en principio decidimos que sería buena la labor que yo pudiera hacer allí, pero las leyes de visado no me lo permitían. Total, que entonces fui a Guinea Ecuatorial y fui directamente al Colegio Virgen María de África, que es el único colegio en aquel momento que tenía el aula de educación especial en todo el país. Y fui a la isla de Bioko, porque Guinea Ecuatorial tiene una parte continental, que la capital es Bata, y otra parte en la isla Bioko, que la capital es Malabo. Yo fui al colegio ese, al aula de educación especial, y no tanto al aula porque tenía sus profesoras, sino como para generar un movimiento y una línea de actualizar un poquito más cómo trabajar con los alumnos con necesidades específicas. En Guinea se habla español, lo cual facilita las cosas. Pero, ¿cuáles eran las principales necesidades de los niños en las escuelas donde trabajaste? En la escuela donde trabajé, Virgen María de África, la principal necesidad de los niños, por el barrio donde vivían, a veces era la comida. Y a veces era también, fijaros, el ser humano nos movemos por el cariño, el amor, la cercanía, ¿no? En Guinea Ecuatorial ese concepto del amor, del cariño, se entiende de otra manera. Pero te das cuenta que cuando se te sienta un niño al lado y se pone a hablar de cualquier cosa, da lo mismo, y se queda allí,
Y tú le dices, ¿no te tienes que ir a casa ya? Porque ya ha terminado la escuela. Y se sigue quedando. Te das cuenta que lo que le falta es cercanía. Pero no lo entendáis en negativo. Allí es que se entiende de otra manera. Allí la cercanía, el amor es que, bueno, yo te cuido. En una familia hay 4 pequeños, ¿no? Bueno, pues ya tienes tu comida, tienes tu ropa, tienes tu rincón para dormir y te llevo al colegio. Ya está. Nos imaginamos que las condiciones de vida eran muy precarias. ¿Cómo era un día normal en una misión en Guinea? ¿Tenían electricidad y agua corriente o era una vida más sencilla? En el barrio donde está enclavado el colegio de la institución teresiana, Virgen María de África, no hay corriente desde lo que es la estructura y la administración pública. Pero ellos saben traer los cables y cablear las situaciones y llevar la luz a su casa. Lo que pasa que en general, incluido a las personas como yo, donde vivía, tenía la electricidad que la administración pública nos tenía puesta, pues te podía faltar durante el día horas. Todas las casas tienen que tener, y todos los comercios y los colegios teníamos ¿cómo le llaman? Es un motor especial para cuando se apagaba la luz, porque no había luz. Y entonces el barrio estaba muy necesitado de eso y además no había agua corriente en el barrio. Pero es que aunque tuvieses agua corriente, que en otros barrios de Malabo sí había agua corriente, estaba contaminada. Nosotros la teníamos que tratar para poderla beber, porque el grado de contaminación es muy grande, muy alto. Allí la vida es mucho más comunitaria. ¿Qué aprendiste de las familias guineanas sobre la felicidad y la paciencia? La familia guineana es muy extensa. Vosotras habéis oído hablar de que hay etnias, ¿no? Pues allí predominaban, en concreto en la isla de Bioko, predominaban la etnia Fang y la etnia Bubi. Pero de hecho, la etnia Bubi desde siempre era la que había vivido en la isla de Bioko. Los Fang han venido después. Entonces, la etnia es la etnia que tiene sus costumbres, sus creencias, sus maneras de hacer, de vivir. Y luego están las tribus. La tribu es la gran familia extensa. Y entonces son muy solidarios, pero en su tribu. Lo que pasa en otra tribu, bueno, pues que se ocupen los de la otra tribu. No sé si me estoy explicando. Y de tal manera que es que son unos lazos muy estrechos. Yo a veces con la gente joven, porque también trabajaba allí con un grupito de gente joven, te decían, te presento a mi hermanito, porque hablan así a veces, o por si es más pequeño, o te presento a mi hermana, que era más mayor. Y yo decía, pero sí, yo a este chico le he oído en el colegio que tiene nada más que 2 hermanos o 4. Ahora salen más. Y me acuerdo con un profesor joven que teníamos, ya le pregunté directamente, digo, vamos a ver, me estás diciendo, y oigo a los demás, mi hermanito, mi hermano, mi hermana, mi hermanita, ¿tantos hermanos tienes? Dice Fátima, dentro de la tribu todos somos hermanos. Otra cosa es que sea del mismo padre y la misma madre. Aprendí eso, la ayuda entre la familia. Y aprendí también una cosa muy buena. La inteligencia práctica allí está no al 100%, yo creo que al 500%. Y cómo solucionar situaciones de la vida cotidiana en un pispás. ¡Pum! No hay problema, esto lo hacemos así. No se puede hacer de esta manera, pues de esta otra. Esa agilidad la aprendí allí. ¿Te sentiste alguna vez en peligro o con miedo debido a las enfermedades o a la inestabilidad política de la zona? Más bien la situación política, porque era muy normal ver a policías secretas o a gente del ejército con la metralleta. A eso le tenía más miedo. Y luego yo, bueno, dicen que soy valiente. Yo digo que no, yo no soy valiente.
porque utilizo mucho la cabeza. Alguna noche que tenía que regresar a casa, los taxis allí son comunes, puede ir gente distinta, ¿no? Entonces yo procuraba coger un taxi en el que en principio no viniera nadie. Que eso me daba seguridad, dicho por los nativos, de que me iba a pasar nada, que me iban a llevar a casa. ¿Cómo te sentiste al tener que abandonar Malabo para volver a España? Bueno, es que fue una situación, yo por el clima cogí un asma alérgico, porque allí el tanto por ciento de humedad es de un 90% continuamente y los grados de temperatura están en el Ecuador, pues imaginaros, al máximo. Esa combinación es para la salud fatal. Luego me di cuenta que, claro, que la mayoría de los nativos tenían todos problemas de respiración y de pulmones. Entonces yo cogí un asma, tuve una crisis de 7 meses, que ya al final tuve que regresar pero para curarme, para ir al médico a España. Y claro, allí los médicos es cuando me recomendaron: no te conviene volver porque esto te va a pasar continuamente allí. Y es por eso que ya arreglé todo y regresé por esa razón. Después de vivir en 3 continentes, volvió a España para ser PT en nuestro colegio. ¿Le costó volver a acostumbrarse a una vida con tantas comodidades y qué destacarías de esa etapa? Destaco de esa etapa que para mí Puerto Llano fue como los brazos de una madre. Porque, claro, yo venía todavía convaleciente y me pude recuperar. ¿Qué situación de las vividas ha sido tan dura para ti que no te gustaría volverla a pasar? ¿Situación dura? Ay, madre mía. He pasado por muchas situaciones duras, difíciles, pero no sé si... Yo digo que a mí me acompaña continuamente un ángel de Dios, ¿eh? Los ángeles de Dios van conmigo y yo he sido muchas veces ángel de Dios para otros. La situación más difícil que que me cuesta mucho llevar adelante es cuando no hay verdad en situaciones, en proyectos. Cuando la verdad no sale a flote y yo detecto que se está mintiendo. Para mí, fijaros, eso es más difícil que lo que me pasó volviendo de Pune, que iba al aeropuerto de Bombay, porque Pune no tenía aeropuerto. Iba en un taxi público, iba una familia y luego yo. No hablaban inglés, pero empezaron a discutir la familia con el conductor, un chico joven, majísimo, guapísimo. Y yo en inglés intenté decirle qué pasaba y él lo único que me hacía era con la mano como diciendo tranquila. Oigo que cuando están hablando en el idioma suyo están hablando de números porque los números los decían en inglés. Y dije yo, date, aquí hay problema de pago. Entonces yo, como pude en inglés, también le dije que si era por pago y me dijo, tú no. Es que nos paramos en la carretera y estuvo media hora parado hasta que logró que la otra familia pagara. Claro, y yo con la hora diciendo, a ver si llegamos o no llegamos al vuelo que yo tengo, ¿no? Cuando llegamos al aeropuerto, bueno, yo ya descansé, ¿no? Y me dijo, sonriente el buen hombre, tú sí, por eso sí me lo decía en inglés, tú sí llegas a punto, ellos no. Claro, son situaciones que tú dices, vaya por Dios, no sé, son situaciones de angustia, sobre todo cuando no sabes qué pasa, ¿no? Esa fue una situación difícil. Hay otras muchas, pero bueno, va. ¿Hay alguna anécdota divertida o emotiva que le gustaría compartir con nosotros? Sí, mira, una niña de Guinea Ecuatorial, Malabo, que tenía, problemas de aprendizaje, pero era con un humor, era saladísima, era graciosísima. Además, a veces decía, cuando no tenía ganas de trabajar, la primera vez ya me lo dijo, Fátima, es que yo no tengo ganas de trabajar. No sé, y te lo decía con tal candor que yo digo, no me puedo reír, porque claro, no me puedo reír, pero me hacía gracia, ¿no? Era un encanto. Y luego fue una niña que fue progresando, ¿no?
Y últimamente recibí una foto de ella trabajando en un almacén, no, en un supermercado, perdón, en la parte del almacén para colocar los paquetes, los alimentos y tal. Bueno, eso es muy emotivo, ¿no? Eso fue emotivo. Si alguno de nosotros estuviera pensando en dedicar un tiempo de su vida al voluntariado o a las misiones, ¿qué consejo nos daría hoy mismo? Bueno, que os tenéis que preparar, porque no se va a ayudar, recibes mucho más. Tú te crees en un principio que vas a ayudar y muchas veces el ayudado eres tú. Porque, vamos, si tienes la mente abierta, lo primero que tenéis que hacer es tener la mente abierta y saber que si vas a otra cultura, te tienes que adaptar a ella y tienes que saber entenderlo. Que tú a lo mejor haces, lo que sea, me da lo mismo, haces, por ejemplo, el duelo de un familiar muerto. Aquí se hace de una manera y allí dura un mes. Y es así. Y tú dices, bueno, ya vale, ¿no? No, es que es así. O quien dice eso, conceptos. Pues tú piensas que la solidaridad es de una manera aquí, pero ellos la viven de otra manera allí. Y no está mal ni bien. No juzgar. Mente abierta, nada de juicio y querer aprender mucho de ellos. Yo rápidamente, fíjate, otra de las enseñanzas que tuve fue que porque daba muchos cursos de formación al profesorado, que quería atender a los niños con algún problema. Y me di cuenta, de la primera vez dije, uy, lo estoy haciendo a la europea. Aquí me parece que a la europea no puede ser. Y empecé a entender porque hubo una persona que me dio la clave al preguntarme, pero señora, porque allí te llaman señora o mamá. Si estás a nivel académico te dicen señora, si estás por la calle te dicen mamá. Y me dijo, señora, pero esto, a ver, yo en casa o en el colegio, ¿cómo lo podría hacer? Y él mismo me puso un ejemplo. Y es cuando yo dije, Tate, aquí no puede ser a la europea que das una clase, ¿no? Das los conceptos, pum, 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 primer punto, segundo punto, tercer punto. Y entonces empecé a hacerlo con películas, cuentos, narraciones. Y me lo agradecieron muchísimo el cambio. Actualmente, ¿a qué te dedicas ahora? Soy jubilada, me jubilé aquí en Puerto Llano, en el Colegio San José. Ahora mismo vivo en Barcelona y colaboro con el Centro Cultural de Pasaje, que es de la institución teresiana, pero también colaboro con la Diócesis de Barcelona en la formación de los laicos. Hay un itinerario formativo que dura 2 años y yo estoy en el equipo. También colaboro con la pastoral de los discapacitados. Para terminar, Fátima, después de tantos kilómetros y tantas caras, ¿ha valido la pena el viaje? Sí. De mi vida no me arrepiento de nada. Ni hasta de lo mal que yo he podido hacer en algún momento, que me he equivocado. Porque me ha enseñado siempre a mejorar. Queremos agradecerte tu esfuerzo y dedicación a lo largo de todos estos años. Te deseamos lo mejor en esta etapa de tu vida. Muchas gracias y os pediría que fueseis chicos, chicas positivos en la vida y constructores de paz. Muchas gracias.